Muy buenos días, distinguido docente y estimados estudiantes. Tengo el honor de presentar nuestro proyecto Sistema Web de Administración de Butacas de Cine. Mi nombre es Josué Bonifacio Chino Quispe. Somos tres integrantes: Eddie Johan Chávez Gutiérrez, Cristian Andrés Escobar Herrera. Este proyecto tiene la finalidad de optimizar los procesos de venta de entradas, reserva de asientos y análisis de asistencias. Bueno, este proyecto no solo responde a los problemas actuales de gestión de cines, sino que también impulsa un cambio estructural hacia la, podemos decir, digitalización de películas. Este proyecto ya está centrado ya más que todo ya en facilitar al cliente, podemos decir, centrada en la experiencia del cliente. Voy a ceder la palabra a mi compañero Eddie. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo lo que voy a hacer va a ser explicar las funciones que hemos utilizado para este sistema, lo cual la primera función va a ser las ventas por mes. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esta función nos va a calcular el total de ventas, va a ser agrupados por el mes de cada año. Bueno, tomando en cuenta la tabla de reserva, lo que nos va a retornar esto va a ser una tabla con dos columnas, lo cual va a ser el mes y el total de ventas. En la función número 2, lo que vamos a tener sería las entradas por género. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a contar la cantidad de entradas vendidas y agrupadas por el género de película, para ver qué tipo de género es, digamos, de acción, de ficción, de romance, etcétera, ¿no? ¿Esto qué nos va a devolver en realidad? Nos va a devolver lo que es el género y también el total. Esto va a ser vamos a agrupar tres tablas, lo cual sería la película, sesión y reserva. Con la función número 3, lo que vamos a hacer va a ser las entradas por clasificación. Ya sabemos que las películas tienen un tipo de clasificación, ya sea para mayores, para menores o para apto para todo público. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Exactamente eso, simplemente mostrarnos las ventas de clasificación por edad. Esto nos va a devolver como resultado la clasificación y el total. Para la función número 4, lo que vamos a hacer son las ocupaciones de sala. ¿Para qué necesitamos esto? Para calcular el porcentaje de ocupación de cada sala en relación a su capacidad máxima. En la función nos aseguramos de que este no pueda tener, digamos, una división por cero si es que la capacidad de la sala no está definida. Lo que nos va a devolver esta función va a ser la sala y la ocupación. Ahora vamos a verlo esto en el servidor, que ya lo tenemos. Aquí podemos ver ya en el dashboard lo que serían las funciones ya implementadas, que serían las ventas totales por mes, luego las entradas vendidas por género, también las entradas por clasificación y la ocupación promedio de cada sala que tenemos. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Continuando con la explicación, vamos a hablar acerca de los procedimientos almacenados y triggers. El procedimiento crear reserva completa tiene la funcionalidad de automatizar la creación de una reserva completa, entradas, reservas por butaca y actualización de estado de butacas. ¿Qué es lo que está haciendo? Define un procedimiento que acepta tres parámetros. En las variables cliente ID, el cliente que hace la compra, sesión ID, la sesión de cine elegida, butacas, un array de IDs de butacas seleccionadas. Bueno, más adelante tenemos dos variables declarados, entrada ID, donde es una variable local para guardar el ID generado de entradas. Tenemos una variable auxiliar B ID para recorrer cada ID de butacas. Tenemos también la inserción de una nueva entrada, donde tenemos entradas. ¿Qué es lo que estás realizando? Estás realizando ya el precio que es igual a la cantidad de butacas por 10 bolivianos, el número de entradas que es igual a la cantidad de butacas, y estás retornando eh, donde guarda el ID generado de la nueva entrada en entrada ID. Ya, vayamos al procedimiento 2. El procedimiento 2 con el nombre asignar puntos por entrada, está asignado puntos a un cliente basados en la cantidad de entradas.
También tenemos ya, más que todo, lo que está haciendo, está actualizando la tabla de usuarios, sumando do- puntos, dos por cada entrada comprada, al campo puntos del cliente. Vayamos a los triggers. El primer trigger, actualizar, ¿no? Actualizar estado de butaca. ¿Qué es lo que estás realizando? Este trigger se asegura que al insertar una nueva reserva, la butaca quede marcada como ocupada. Tenemos ahí update, butaca. Ya, vamos a explicar. Esta función se activa cuando se inserta una fila en reserva. Usa el valor new.id butaca para actualizar esa butaca a ocupada. Ya. Y al final crea un trigger que se ejecuta automáticamente después de insertar una fila en reservas, llamando a la función actualizar estado butaca. Voy a ceder la palabra a mi compañero Cristian. Bueno, continuando con la explicación, yo explicaré la parte de la conexión de la base de datos con el frontend y el backend. En el proyecto como tal usamos variables de entorno y las definimos en el archivo.env, que está aquí está el host, el puerto, el usuario, el password y el nombre de la base de datos. Ahora en el archivo principal que se encuentra en database, aquí tenemos definida la clase database y en el constructor definimos las variables de entorno con la librería de Copol y para hacer la conexión a Postgres usamos psychopg2. El cursor factorías lo que hace es que al momento de hacer la consulta de la base de datos, los datos que nos va a devolver en formato diccionario para tener tener mejor uso en la parte de frontend. También tenemos las funciones del execute, fetch all, fetch one, close y el commit. Ahora, un ejemplo de cómo está implementado es aquí. En API Dashboard importamos primero la clase de base de datos, database, y aquí tenemos las ventas por mes, entradas por género, entradas por clasificación y ocupación y ocupación de salas. En la función principal que es Dashboard Data, definimos la clase, el objeto, database, y las mandamos como parámetro para que hagan el execute respectivo. Esto ya lo vimos anteriormente, cómo está implementado en la parte web, lo que estamos en los gráficos. Y ahora en la parte de los procedimientos, tenemos aquí. Tenemos la función realizar compra y para realizar compra tenemos que el usuario debe estar logueado. Aquí tenemos los datos que vamos a enviar como parámetros. Y también estén llamando a la clase objeto, que es database. Y aquí tenemos en la excepción de errores, tenemos aquí llamada. Llamada al primer procedimiento que es crear reserva completa, donde mandamos los parámetros. Y si el cliente compra, le asignamos los puntos en el siguiente procedimiento que es asignar puntos por entradas y mandamos los parámetros también. Ahora, de la parte del frontend, se le llama a la base de datos mediante las rutas que están definidas. Por ejemplo, aquí tenemos realizar compra, la cual también está aquí definida. Como un blueprint está definida y la ruta realizar compra y tiene el método post. Así. De esta forma es como obtenemos los datos desde la base de datos en el frontend y las ponemos en el muestro de datos en las tablas que nos muestra en el frontend. Las rutas las definimos aquí en este archivo donde las registramos, o las rutas de cada consulta SQL que hacemos. Y ahora un ejemplo de cómo está implementado en la web, de la parte del procedimiento es esta. Aquí. Por ejemplo, haremos la compra de los boletos de la película Red Player One, miércoles y marcamos estas dos. La fila 3 y 4, los números 15 y 16. Bueno, estamos así, lo que se me va. Luego aquí nos marca la cantidad de dos, el precio total pago es 20, el número de tarjeta, el número titular, fecha de expiración y código, ¿no? Y confirmamos el pago y confirmamos. Y compra realizada con éxito. Ahora, para verificar esta en la base de datos, lo hacemos desde el Postgres. Y, por ejemplo, aquí tenemos reserva, seleccionamos el anteriormente que nos queda que está en 32 datos. Y ahora llegamos a 34 datos, que son estas dos de aquí. Luego también para la parte de los triggers, para ver que está, por ejemplo, y anteriormente estaban libres, ahora que compramos otras dos, ahora deben estar ocupadas. Las dos que marcamos están ocupadas.
Y lo mismo para los puntos. Los puntos que tenía el cliente era de 170. Ahora tiene 178 puntos el cliente acumulados por la compra que hizo. Y con esto sería la explicación total de cómo está conectada la base de datos con el frontend y el backend. Y gracias.